Seguro que has tenido dolores articulares o artritis o los tienes en este momento y esto sabes lo limitante que es. Te impide realizar actividades que pueden ser habituales, tanto sociales como deportivas, como profesionales, de forma que esto puede disminuir bastante la calidad de vida. Todo dependerá de la intensidad del dolor y de la articulación o articulaciones que afecte, que pueden ser en brazos, en piernas, en caderas o en toda la espalda. El tema es que muchas veces lo que se hace es consumir analgésicos, antiinflamatorios, a veces también relajantes musculares para conseguir calmar este dolor. Y al final, aunque puede que sea útil y eficaz a corto plazo, si tienes que estar consumiéndolo constantemente, puede dar lugar a problemas. Ya sabemos que los antiinflamatorios pueden afectar al estómago, pero si va pasando el tiempo, al final, si se consumen en exceso, pueden afectar también al riñón, al hígado, incluso al corazón. Por eso muchas personas buscan alternativas naturales y por eso en este vídeo vamos a repasar estas soluciones, las que tienen más evidencia científica y cómo se usan para que puedas tomar decisiones informadas y los puedas consultar con el médico. No para sustituir totalmente la medicación, porque a veces no se puede, pero al menos para intentar disminuirla al máximo y tomar lo mínimo necesario para poder llevar una vida saludable y una vida que sea plena. Las plantas que tienen más estudios de que funcionan en los dolores articulares son el arpagofito, la ortiga, el sauce, la uña de gato y la cúrcuma. Después hay una larga lista de plantas que se han utilizado para este tipo de dolores, incluso desde hace miles de años, y que también tienen algunas evidencias de que funcionan. Algunas de estas seguro que ya las conoces, pero hay otras que seguro que te sorprenderán. El arpagofito o garra del diablo se llama así porque tiene unos frutos con forma de ganchos o de garra que son duros y que se unen o se enganchan precisamente a los animales que pasan por ahí, provocándoles bastantes molestias, pero esto le sirve a la planta para distribuir sus semillas. El efecto que tiene el arpagofito se debe a unas sustancias que se llaman arpagósidos, que tienen propiedades antiinflamatorias y analgésicas, pero también tiene flavonoides que hemos dicho que eran antioxidantes y también tenían un efecto antiinflamatorio. Lo que se utiliza es la raíz seca en forma de infusiones, 1 o 2 cucharaditas, preparada de la forma habitual, y después también extractos secos en forma de polvo que se utilizan dentro de cápsulas, o también hay extractos líquidos. Aquí la proporción dependerá de lo que indique el fabricante y también el profesional de la salud que te haya puesto el tratamiento. La ortiga es una de las plantas medicinales que más se ha usado para los dolores articulares, concretamente la Urtica dioica, que es la especie vegetal más frecuente. Se usa porque tiene efectos antiinflamatorios, también antioxidantes, por un grupo de sustancias que se llaman ácidos fenólicos y también por los flavonoides. Después también tiene sales minerales que son interesantes, como por ejemplo el hierro, el calcio, el silicio, el manganeso, potasio. Y después tiene ácido fórmico, que es lo que da la irritación cuando se contacta con las hojas, pero que también puede tener efectos analgésicos, y también la histamina, que está relacionada con las reacciones alérgicas, pero que en algunas personas también puede tener efectos analgésicos. Se utilizan las hojas secas en forma de infusión, 1 o 2 cucharaditas, que serían unos 2 a 4 gramos aproximadamente, que se hace la infusión de la forma habitual. Después también en forma de extractos en polvo, que serían también de las hojas secas, en forma de cápsulas que se consumen de 1 a 3 veces al día. Esto ya según lo que indique el fabricante y el profesional de la salud que lo paute. Y después también se ha utilizado de forma local, pero hay que ir con cuidado con las hojas frescas, porque pueden dar estas reacciones de irritación que pueden ser muy molestas en algunas personas. El sauce blanco o Salix alba ya era recomendado por Dioscórides en el siglo I después de Cristo para el tratamiento del reumatismo. Los efectos se deben a la salicina principalmente, que es
una sustancia que en nuestro cuerpo se transforma en ácido salicílico que tiene efectos analgésicos y antiinflamatorios. De hecho, la aspirina es el ácido acetilsalicílico que deriva del ácido salicílico. Además, este sauce blanco también tiene flavonoides, que ya hemos dicho que tenían propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, además de otros compuestos. ¿Cómo se utiliza? Normalmente en forma de decocción, porque usas la corteza del sauce blanco. Entonces, al ser más dura, necesitas un proceso un poco más intenso que la infusión. Es poner el agua a hervir, pero con la corteza del sauce blanco en el interior, y cuando ya está hirviendo el agua, junto a la corteza, se mantiene durante 15-20 minutos a fuego lento. Y después esto se colará y se beberá en una taza o de la forma que consideres más adecuada, o 1 o 2 veces al día. El sauce blanco también se usa en forma de extracto seco, en forma de polvo, en cápsulas, tabletas, o también en forma de extracto líquido. La uña de gato, o Uncaria tomentosa, se llama así porque tiene unas espinas que son alargadas y curvas que le sirven para enredarse y trepar por árboles, y de ahí el nombre. Tiene efectos antiinflamatorios debido a unas sustancias que se llaman alcaloides oxindólicos. También tiene flavonoides, esteroles y terpenoides que contribuyen a esta acción antiinflamatoria. Lo que se utiliza es la corteza seca y también las raíces secas de la planta, y se pueden utilizar en forma de decocción porque son partes más duras de la planta, y entonces habría que ponerlo en agua y que empezara a hervir este agua con estas cortezas ya introducidas dentro del agua, que sería un proceso un poquito más intenso que la infusión. Después también se pueden utilizar en forma de polvo, en cápsulas, extractos secos o también en extractos líquidos. La cúrcuma o cúrcuma longa se utiliza como antiinflamatorio por el efecto de la curcumina, que es una sustancia que contiene y está bastante estudiada, pero también tiene otras sustancias con efecto antiinflamatorio, como por ejemplo la turmerona, que están menos estudiadas pero también tienen efectos antiinflamatorios. La forma de consumo, aparte de usarla en la cocina tradicional, se utiliza en forma de infusión, que se puede utilizar la raíz seca directamente, pero muchas veces se utiliza en forma de polvo, que sería un extracto seco que se ha pulverizado y se utiliza para hacer infusiones o también por motivos culinarios. Normalmente en la infusión se pondrá una pizca de pimienta negra porque lleva piperina, y esto ayuda a la absorción de la curcumina, porque la curcumina en el intestino se absorbe mal, por eso siempre se suele hacer esta asociación. También hay cápsulas en las que se introduce el extracto seco en polvo. Muchas veces estos extractos llevan también una pequeña cantidad de piperina para que se facilite la absorción. Hay también extractos fluidos, como por ejemplo tinturas. Es decir, hay diferentes formas de presentación que se utilizarán unas u otras según el objetivo. El jengibre también se utiliza como antiinflamatorio por unos compuestos activos que posee, que son el gingerol y el sogaol, pero también tiene otro como la zingerona con efectos también antiinflamatorios. El uso que se hace es en forma de infusiones o de decocciones de la raíz fresca o seca del jengibre, pero también se utiliza en forma de polvo, la cocina normal con los alimentos, con agua, con leche, pero también se pueden utilizar suplementos que pueden llevar en cápsulas este polvo de jengibre, pero otras veces puede ser un extracto seco que está más concentrado, aunque sea también en forma de polvo. Por eso habrá que ver el fabricante qué es lo que ha introducido dentro de las cápsulas para tomar la dosis adecuada. También existen los extractos fluidos, y tinturas y similares. La Boswellia serrata es una especie de árbol indio de tamaño pequeño, mediano, y cuya resina se ha llamado incienso de la India o incienso indio, porque se ha utilizado con fines religiosos, pero también como saborizante de alimentos. Y esta resina que se extrae de la corteza del árbol es la que se utiliza también con fines medicinales, porque tiene unas sustancias químicas que se llaman ácidos boswélicos que tienen propiedades antiinflamatorias. La forma en la que se usa es en forma de suplementos, en cápsulas, tabletas o en forma de extractos líquidos. Y también se utiliza en forma de cremas
ungüentos. El aloe vera tiene unos polisacáridos, antraquinonas y otras sustancias que tienen efectos antiinflamatorios, y la parte que se utiliza con fines medicinales es el gel que está en el interior de su hoja. Se utiliza el gel de aloe vera directamente sobre la zona dolorida o se puede ingerir diluido con agua. Normalmente es una parte de gel de aloe vera con 3 partes de agua. También se le pueden añadir otras sustancias, otros productos naturales. Lo que hay que ir con cuidado si se quiere preparar de forma natural, hay que buscar cómo se tiene que hacer, porque tiene aloína, esta planta, que puede resultar tóxica. Y es el látex amarillento que sale de la planta cuando cortas la hoja y que está también en la capa externa justo por debajo de la piel. Y esto hay que desecharlo cuando se preparan estos geles o estos jugos de aloe vera. El eucalipto tiene unas sustancias como por ejemplo el eucaliptol, que es al que se le atribuyen las propiedades antiinflamatorias y analgésicas, pero también tiene flavonoides y taninos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. La parte de que se utiliza de la planta con fines medicinales es la hoja del eucalipto y se hacen infusiones de la forma habitual, que pueden usarse para beber o para humedecer compresas que se aplicarán localmente en la zona dolorida. Y también se utilizan aceites esenciales de la hoja de eucalipto, que son extractos más concentrados y que también se utilizan para aplicar de forma local sobre las zonas doloridas. Aunque hay que recordar que siempre el aceite esencial se ha de mezclar con un aceite portador porque está muy concentrado. ¿Hay otras plantas que se utilicen como antiinflamatorias? Pues sí, hay otras, como por ejemplo el té verde, que tiene unos antioxidantes que se llaman catequinas, que reducen la inflamación y que puede ser útil. Tenemos también otras que hemos comentado en este canal, como por ejemplo la manzanilla, el romero, el orégano, la caléndula, la canela y otras que tienen antioxidantes, antiinflamatorios y que son útiles. Después, dentro de la alimentación en general, es importante que sea sana y variada y que sea rica en fruta y verduras, porque tienen muchos antioxidantes y componentes antiinflamatorios que de forma combinada pueden ser útiles con este objetivo si tienes dolores articulares. Pero también están los frutos secos, como por ejemplo las almendras o las nueces. Tenemos las semillas, que destacan sobre todo las semillas de chía, las semillas de lino, también las semillas de calabaza. Después también, si vamos un poquito más allá, tenemos los aceites, por ejemplo el aceite de oliva. Que el aceite de oliva tiene polifenoles y ácidos grasos monoinsaturados que tienen un efecto antiinflamatorio. Y después ya podemos pasar al pescado azul, que también es rico en omega 3, que tiene también efectos beneficiosos en este sentido. Y aparte de la alimentación, hay que tener en cuenta la actividad física, el mantenerse activo tiene también un efecto beneficioso contra estas inflamaciones. Lo que pasa es que a veces es un círculo vicioso que te duele y no te mueves, pero es importante incidir en este sentido, hacer un ejercicio físico, una actividad física adaptada a la persona, y después también luchar contra la obesidad, que aquí tenemos la alimentación y la actividad física que hemos comentado, que se utilizarán para esto, o si hace falta tratamientos adicionales, y después también el luchar contra el estrés, la ansiedad, el hacer técnicas de relajación, técnicas de respiración, que esto también ayuda a controlar el dolor, igual que la psicoterapia en los casos en los que sea necesario. Y por supuesto están las terapias de calor, de frío o diferentes técnicas de masajes, de fisioterapia, que también pueden ser muy útiles, pero que irían más allá del tema de las plantas medicinales. ¿Tienen algunos riesgos estas plantas medicinales? Pues como siempre, en general se consideran seguras, no han de tener muchos efectos secundarios, a no ser que haya un consumo excesivo, que entonces sí que podrían dar síntomas gastrointestinales, de dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos y algún otro síntoma. Después que haya casos específicos de alergia, que siempre puede ser. Y después, en el caso de que tomes medicación, por ejemplo, para la tensión, para la diabetes, anticoagulantes, pues lo mejor sería consultar, porque a veces puede haber interacciones. Y en el caso de que tengas enfermedades graves, también es importante consultar. Si tienes algún problema hepático, intestinal, renal, del corazón o de otra parte del organismo que sea grave, pues habrá que consultar antes de tomar cualquier tipo de producto. Después, en el caso de embarazadas y lactantes, y en la lactancia o en niños, pues siempre habría que consultar para evitar posibles problemas, porque a veces faltan estudios suficientemente profundos como para saber
cuál puede ser el efecto y habría que preguntar. Recuerda compartir esta información por WhatsApp, Telegram u otras redes sociales con personas a las que les pueda ser útil, y te dejo aquí otros vídeos que seguro que te interesan sobre temas de salud. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.